¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha, sí se escucha. Ok. El tema del seminario de hoy es el manejo posoperatorio y las complicaciones en el cáncer de tiroides. Estamos en el bloque de tiroides y este pues es el último tema que ya es el manejo posoperatorio. Recordando un poco las generalidades, en la NCCN, la última guía del 2019, pues dentro de las generalidades, algo de estadísticas, se menciona que el 50% de los estadounidenses de 50 años o más tienen nódulos tiroideos o palpables. También de que 1.2% de los norteamericanos tienen riesgo de ser diagnosticados con CA tiroideo. Se estimó que se registró en el año 2018 53.990 CA tiroideos. Esta es la quinta neoplasia diagnosticada en mujeres más frecuente. También se dice de que de las neoplasias endocrinas es también la más frecuente. Un momento. Ya, un segundo. Un segundo, disculpen. Un problema técnico aquí. Un momento, disculpen. Ok. Hay algo que hay que acotar con este tema del CA de tiroides, que pocas enfermedades causan más controversia en relación con su manejo como es el CA de tiroides. Por eso hay tantas guías, tantos estudios sobre el manejo postoperatorio de estos pacientes. Siguiendo aquí en tema y recordando, esto ya fue identificado en clases anteriores, los tipos histológicos más frecuentes, como sabemos, es el papilar, rondando el 70%, el carcinoma folicular 1.2%, voy a colocar aquí un momentico el marcador, que no lo tengo activado, ok, y los indiferenciados entre 3, 6 y 6%, que son pues los cánceres que más deben tener cuidado, los más temidos, los que nos causan menos supervivencia en los pacientes, ¿no? En esta gráfica que tenemos a la derecha podemos observar de que de las células tiroideas, eh, tanto el carcinoma papilar como el folicular puede llegar a ser anaplásico. Y en el medio pues tenemos los carcinomas de células altas, el carcinoma poco diferenciado, el carcinoma insular y el carcinoma indiferenciado. Esto lo que voy a decir a continuación ya se mencionó en seminarios anteriores, pero son como ítem que voy a ir mencionando que tenemos que tener en cuenta y pues pienso que es importante repetir, ¿no? En el caso de las células de Huxley, de la variedad de las células de Huxley, estas las metástasis doblan en frecuencia a las del CA papilar y el CA folicular. Además, tienen tendencia de recaída y respuesta inadecuada al yodo radioactivo. Esto más adelante, que vamos a hablar a fondo sobre el yodo radioactivo, pues es importante que lo tengamos en cuenta. También el CA medular, no olvidarnos de la calcitonina. Esto es un marcador que siempre es importante y por lo cual se solicita. En el CA anaplásico, recordar que la mortalidad específica es cercana al 100%, siendo el más agresivo. Entrando un poco más en el tema de mi seminario sobre las complicaciones postoperatorias, divididas en frecuencia de tiempo, tenemos que dividirlas en inmediatas, mediatas y tardías. Como bien se sabe, las lesiones anatómicas al momento de la tiroidectomía total, cuando se puede lesionar, extirpar accidentalmente el complejo de glándulas paratiroides, es lo que nos desencadena pues directamente esta complicación.
La hipocalcemia en el estadio inmediato, pues sería una hipocalcemia aguda. En cambio, en las tardías podría ser permanente. Estaba revisando y por casualidad encontré un artículo de 1980. Increíble que en esta década de 1980 la hipocalcemia rondaba en las personas que se hacían tiroidectomía total entre el 20 y 25%. Vean ustedes qué alto era en esta época. E inclusive la hipocalcemia permanente pues decía que era un 4%. Ahora, más cercano a nuestras épocas, en el año 2016, estadística extraída mexicana, se estima que solo un 2 a 11% podrían hacer una hipocalcemia transitoria. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que la hipocalcemia se instaura a las 72 horas, más o menos, luego de la tiroidectomía. Por lo tanto, hay que vigilar esto tanto por clínica como por laboratorios. Recuerden que las paratiroides se van a representar laboratorialmente como una elevación del calcio. Si tenemos más de 7.5 miligramos de decilitro, debemos necesariamente instaurar este tratamiento que ahorita lo voy a mencionar. E inclusive también manejarlo del fósforo. El fósforo ya va, un segundo que no pueden entrar aquí, no puedo admitir. Ah, sí, ya va, un momento. Admitir. Ok, ya. Bueno, sigo aquí. Hablando de los laboratorios, el calcio y el potasio, pues debemos solicitar cuando tenemos clínica de que el paciente puede estar con una alteración de hipocalcemia. También hay que ver los síntomas y alertar, inclusive cuando se opera una tiroides, se da de alta al día siguiente, pues debemos alertar al paciente cuáles son los síntomas de una hipocalcemia que requieran tratamiento. Estos son la fatiga, la sed, la poliuria, entre otros. Seguimos con las complicaciones. Ya abarcamos lo que es la hipocalcemia. Ahora hablamos de las lesiones relacionadas con el hematoma restrictivo. Un hematoma restrictivo es altamente peligroso y amerita muchas veces la reintervención de suma urgencia. Este hematoma restringido se puede desencadenar por la mala o la accidental dehiscencia de uno de las suturas hemostáticas que aplicamos a una de las arterias tiroideas, puede ser superior, inferior, inclusive alguno de los otros vasos tiroideos que no hagamos una buena hemostasia, pues nos podría desencadenar un hematoma restrictivo en el postoperatorio inmediato. ¿Qué más? Aquí también en las tardías tenemos el hipotiroidismo permanente. ¿A qué se debe? Si nosotros extraemos la tiroides en su totalidad, es lógico que la T4, tetrayiodotironina, no se va a producir y por ende pues tenemos que hacer reemplazo de la T4, que más adelante lo mencionaré. Otras lesiones meramente anatómicas es la disfonía. Esta alteración pues se puede dar por la lesión del nervio laríngeo recurrente, siendo la causa más frecuente un punto hemostático accidental. También la lesión laringea superior en su rama externa. También podemos lesionar el nervio simpático cervical, produciendo una complicación postoperatoria conocida como el síndrome de Horner. Recordando este síndrome, miosis, caída del párpado y sudoración del lado afectado. Hay otro tipo de complicaciones postoperatorias que vale la pena mencionar, como por ejemplo la lesión pleural. Un tumor tiroideo muy grande, un bocio tiroideo que puede hacerse parcialmente endotorácico. Al momento de extraerlo, pues podemos incurrir en una lesión pleural con todas las complicaciones que esto conlleva. También la tráquea, el esófago pueden lesionarse en tiroiditis, en adenomas calcificados, en neoplasias.
Hay que, más o menos explicando cómo es la anatomía de esto, la cápsula verdadera, la aponeurosis pretraqueal, la tráquea y el esófago pueden estar fijas entre sí, por lo que al intentar separar se pueden lesionar tráquea y esto puede ameritar traqueostomías de emergencia, ¿no? Que se tienen que hacer inclusive transoperatoriamente. La laringoscopia debe hacerse en todos los pacientes, ya que aunque no haya disfonía, puede haber parálisis cordal. Esto hay que tener en cuenta y más adelante. Ya compartí la pantalla. Está intermitente el internet. Ok, siguiendo aquí, esta es una regla que tenemos que tenerla siempre de prioridad. Perdón. Ok, el tratamiento de la hipocalcemia. Se utiliza gluconato de calcio en procesos agudos endovenosos, 10 miligramos diluidos en 10 cc. Pasamos en 10 minutos cada 8 horas. Ya en hipocalcemias permanentes se usa 500 a 3 gramos vía oral de calcio más la vitamina D, no nos debemos olvidar. Ya para seguir con lo que es el manejo postoperatorio, y bueno, también para la estadificación en lo que significa el preoperatorio y el transoperatorio, tenemos la clasificación TNM. Esta clasificación TNM, pues no la voy a leer en su totalidad, pero voy a mencionar aquí más o menos cómo debemos interpretarla y manejarla en lo que es este tema. Cuando hablamos del escalón T1, son tumores menores a 2 centímetros. Ya en el T2, mayores de 2 centímetros. En el T3, mayores a 4 centímetros. Y aquí los dividen T3A, T3B. T3A sigue siendo limitado a la tiroides. T3B es gran extensión extratiroidea, invadiendo músculos infrayoideos, externoyoideos, externotiroideos, bueno, y otros que no los voy a mencionar todos. Ya en estadios T4, ya en el T4, T4A, T4B, pues la extensión es extratiroidea. En el A se invaden tejidos blandos, subcutáneos, en el B se invade inclusive fascia prevertebral y cubre ya lo que es el componente vascular, la arteria carótida, todo esto, correspondiente a lo que es los ganglios, muy importantes. Ya en el N1 tenemos ganglios regionales, ya N1A a niveles 6 y 7 tenemos MTA, este tipo de ganglios, y ya en el N1B tenemos MT a niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Correspondiendo a las metástasis, pues ya sabemos o hay o no metástasis en el N1. ¿Por qué recordamos esta TNM? Es importante nosotros tener que al estadiar, de acuerdo al TNM y otros factores pronósticos, según la octava edición de la AJCC, el factor pronóstico asociado con supervivencia de mayor peso específico es la edad de diagnóstica y los otros componentes, tamaño y eso que ya vamos a mencionar. Aquí, por ejemplo, menos de 55 años, si tenemos metástasis a distancia, ya lo podemos catalogar en un estadio 2. Si no tenemos metástasis a distancia, en un estadio 1. Mayor a 55 años, con metástasis a distancia, tenemos un estadio 4B. Y metástasis a distancia con extensión extratiroidea. Si no la tenemos con esta clasificación TNM, menos de 4 centímetros, seguimos manteniendo en estadio 1, mayor a 4 centímetros, y este estadiaje de los ganglios, pues teníamos un estadio 2. Ahora, si hay extensión extratiroidea, hay alteración del componente muscular, estadio 2, ya si vemos la alteración subcutánea, la invasión, perdón, subcutánea, laringia, tráquea, esófago, el nervio laringio recurrente, inclusive un estadio 3.
Si hay invasión prevertebral, fascia y el componente vascular, pues hablaríamos ya directamente de un estadio avanzado 4A. Estos estadios nos van a ayudar a nosotros hacer el manejo y seguimiento postoperatorio. Un momento que tengo aquí algo de distorsión con el audio, voy a poner los audífonos para que no... Ok. La Asociación Americana de Tiroides, para estimar el riesgo persistencia de la recurrencia de la enfermedad, un momento, voy a emitir aquí. Qué extraño que no se pueda admitir desde el anfitrión, pero bueno, ya aquí admití a todo el mundo. Ok, entonces el riesgo, para la estratificación del riesgo. El riesgo bajo, menos del 5%, es cuando no hay MT local o a distancia, cuando el TU es macroscópico, ha sido extirpado, cuando no hay invasión en tejidos locorregionales, cuando la histología no es agresiva. Ya mencionamos anteriormente cuáles eran los tipos agresivos, ¿no? Y bueno, las clases se han mencionado en reiteradas ocasiones. Cuando no hay invasión vascular, cuando no hay captación de yodo, cuando hay menos de 5 micro-MT. El riesgo intermedio, 6 a 20%, ya estamos hablando de una invasión microscópica del tejido peritiroideo, MT ganglionares cervicales, tejido captante de yodo, tumor con histología agresiva y, bueno, otros más sintomatologías relacionadas al TU. Un riesgo alto, ya hay invasión macroscópica, hay un tumor con resección incompleta en la cirugía, una MT a distancia, encontramos lo que vamos a hablar más adelante, la tiroglobulina en postoperatorio sugestivo de MT a distancia. Estos son los riesgos. Entonces, seguimos. Ok. El tratamiento postoperatorio, seguido aquí por esta gran revisión que se hizo en la Sociedad Europea de Medicina Oncológica en el año 2019, y bueno, muchas días más, como pilar tenemos para el tratamiento el yodo radioactivo, la levotiroxina y la radioterapia. Vamos a ir detallando uno a uno. Hay que tener aquí en cuenta que el tratamiento idóneo debe ser el más eficaz, menos mórbido, de mínimo costo y capaz de garantizar la mayor y mejor calidad de vida. Después de la cirugía de tórax, todos los pacientes, excepto los pacientes seleccionados de riesgo, deben ser seleccionados de bajo riesgo, sometidos a lobotomía, requieren terapia postoperatoria con levotiroxina para reemplazar la producción hormonal normal y o suprimir el recrecimiento tumoral. Hablando de lo que es el yodo radioactivo, ¿qué es esto? Esto es una terapia y un tipo de estudio donde primero destruimos los residuos tiroideos normales. Entonces, todo lo que es el tejido tiroideo normal destruido por este tipo de terapia la vamos a denominar la ablación. También destruye en ocasiones carcinomas ocultos o microscópicos conocidos, las micrometástasis y todo eso que hablábamos en la diapositiva anterior. El tratamiento para la enfermedad persistente o recurrente, y podemos hacer lo que es el rastreo gamagráfico corporal total. El yodo radioactivo para la exploración corporal pretratamiento se debe usar dosis bajas entre 2 a 5 miricurí. Estas son las unidades con las que medimos este tipo de tratamiento. Para una ablación usamos 30 miricurí. Para una enfermedad macrometastásica subclínica de 75 a 150. Entonces pueden observar cómo se va usando cada vez más de acuerdo a la gravedad del asunto, ¿no? En el cáncer de tiroides residual o metastásico clínicamente manifiesto de 100 a 200. Hay varias consideraciones a tener en cuenta al usar este tipo de terapia. Por ejemplo, las metástasis ganglionares son comunes en el cáncer papilar y particular en jóvenes, pero su sola presencia no significa un pobre diagnóstico de supervivencia. En cambio, MT a distancia indican pronóstico menos favorable, por ejemplo, en caso de sea folicular que produce más MT a distancia que MT ganglionar.
Esto pues hay que tener en cuenta y en resumidas, pues el CA folicular produce más a distancia, el CA papilar más regional. Un momento, participantes. Aquí no me aparece para yo admitir. Okay. Hay que dar esta recomendación que la dieta baja en yodo durante 7 a 10 días antes y durante 1 o 2 días después de que se administre menos de 50 microgramos día. También mencionaban aquí, y hace falta decirlo, que después de este tipo de terapias hay que proteger a los miembros del hogar de la exposición a la radiación, evitar dormir con otro adulto, con una mujer embarazada, bebé o niño, los contactos sexuales, los besos, compartir tazas, utensilios, toallas, hojas de afeitar, cepillos de dientes. Bueno, no sé quién puede compartir estos 3 ítems mencionados, pero aquí los menciono. Okay. Siguiendo aquí con la guía del ATA, de la Asociación Americana de Tiroides, para estimar el riesgo persistente y recurrente de la enfermedad, y en el tema de si usamos o no lo que es el yodo radioactivo, vemos que aquí en los primeros renglones pues no está recomendado. En T1 sin beneficios, en T1 BT2 no indicado rutina, en T3 no se indica rutina, pero puede considerarse con características adversas o en pacientes de edad avanzada. En T3 se considera la administración de yodo radioactivo por el elevado riesgo de recidiva. Si bien esta no es sistemática en tumores pequeños sin características adversas. Ya cuando aquí entramos a observar y clasificar el área N, M1A, M1B, se considera utilizar. Se recomienda utilizar. Ya cuando hablamos de un T4, pues se recomienda, ya que esta mejora las tasas de recidiva y mortalidad. Radioterapia es otra de las terapias que se pueden usar y que están recomendadas en algunos casos. Por ejemplo, esta está indicada en pacientes solo mayores de 45 años por un carcinoma papilar total, tiroideo extenso, con excisión quirúrgica incompleta y en que el tejido tumoral no capta yodo, pues podemos usar. Esto disminuye el riesgo de recidiva cervical. Comprende el lecho tiroideo, las áreas de los ganglios linfáticos cervicales bilaterales y la parte superior del mediastino. ¿Cómo es esta terapia? Se administran dosis de 50 Gray, es lo mismo 5000 rad, en 25 fracciones a lo largo de 5 semanas con refuerzos de 5 a 10 Gray sobre cualquier foco macroscópico residual. La levotiroxina, muy importante, la mayoría de los pacientes con riesgo intermedio y alto debemos usar. Si hacemos una tiroidectomía total, debemos restituir esta hormona, ¿no? La tetraiodotironina, la T4, con la levotiroxina. La inhibición de la secreción de TSH con levotiroxina mejora las tasas de recidiva y supervivencia. Debe ser administrada a todos los pacientes con carcinoma folicular de tiroides. La dosis efectiva inicial es de 1.6 a 2 microgramos kilogramo de peso. La idoneidad del tratamiento es controlada por medición de la TSH sérica 3 meses después de instauración. El objetivo es mantener una TSH cuando hablamos de bajo intermedio riesgo 0,1 a 0,5. Cuando hablamos de alto riesgo, mantener menos de 0,1. Ok. También hay que mencionar que la levotiroxina tiene efectos adversos. La fatiga, la hiperfagia, la diarrea, el insomnio, los temblores son algunos de ellos. Por lo tanto, es importante saber y comprender que se pueden modificar las metas en casos de menopausia, taquicardia, fibrilación auricular, osteopenia, edad avanzada. No necesariamente tenemos que dar la dosis recomendada como tal, sino esto se puede modificar. El seguimiento postoperatorio es diferente y tenemos que tenerlo en cuenta cuando es el carcinoma diferenciado y cuando es el carcinoma medular. La evaluación postoperatoria tenemos como pilar fundamental, esto es prácticamente en el preoperatorio
inclusive se describe en el trasoperatorio y en el posoperatorio la ecografía cervical. Esta ecografía cervical necesariamente tiene que ser de alta resolución, ¿no? También en las últimas revisiones de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, en el 2019, en casos seleccionados se podrá hacer uso de otro tipo de imágenes, como son la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, la tomografía por emisión de positrones con fluodeoxiglucosa y este tipo de imágenes que nos podrían ayudar a tener otro tipo de diagnóstico igualmente. También tenemos que hacer mediciones frecuentes, ya más adelante en los algoritmos que voy a hablar, se dice cada cuánto se recomienda hacer las mediciones de la hormona estimulante de tiroides, y hablaremos de lo que es la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina, que es importante en esta evaluación. Tenemos, según la ATA, las respuestas terapéuticas. Se clasifican en excelentes, sin anomalías clínicas, biológicas o de imagen con riesgo de recidiva baja. Tenemos una respuesta bioquímica incompleta cuando hay concentración sérica de tiroglobulina elevada, pero sin otras evidencias de enfermedad. Hablamos de estructural incompleta con evidencia patológica en pruebas de imagen. E indeterminada cuando hay una tiroglobulina sérica bajo pero detectable y cuando hay presencias de anticuerpos antitiroglobulina. Más adelante hablaré por qué es importante esto de, si no encontramos tiroglobulina y si encontramos anticuerpos antitiroglobulina, igualito tenemos que estar muy atentos. Anomalías pequeñas y avasculares en el lecho tiroideo, ganglios linfáticos pequeños en la ecografía cervical. Entonces, aquí tenemos los tipos de respuesta. Hablando de la TSH directamente, hay que medir anualmente y de 6 a 8 semanas después de cualquier ajuste de la T4. Lo óptimo siempre sería mantener menor a 0,1 miliunidades litro en pacientes con una respuesta estructuralmente incompleta. Pero en riesgo alto con respuesta excelente de 0,1 a 0,5 estaría bien, en riesgo bajo con respuesta excelente de 0,5 a 2 y en bioquímica incompleta de 0,1 a 0,5. Hablando ahora de lo que es la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina. ¿Qué es eso? La tiroglobulina es una glucoproteína producida solo por las células foliculares tiroideas, sanas o neoplásicas. Entonces, por tanto, después de la tiroidectomía total, no deberían encontrarse en sangre. Si la encontramos, tienen que llamarnos la atención y de esto se trata pues la evaluación postoperatoria. Entonces, tenemos que los niveles séricos de tiroglobulina se usan para controlar pacientes con cáncer de tiroides diferenciado con enfermedad persistente o recurrente después del tratamiento inicial. Esta tiroglobulina para nosotros poder cuantificarla, pues hay varias técnicas. Se puede hacer con TSH suprimida, con estimulación de TSH, e inclusive en varios de los textos guías que revisé, habla mucho de lo que es la TSH recombinante humana, que inclusive podría usarse hasta como tratamiento para supresión en algunos casos. Como en la diapositiva ya anterior hablé, los anticuerpos antitiroglobulina pueden anunciar recurrencia por un aumento en los anticuerpos tiroglobulina con o sin aumento correspondiente en la tiroglobulina sérica. Entonces, si encontramos anticuerpos antitiroglobulina y no encontramos la tiroglobulina, igual debemos buscar una causa estructural, algo está pasando. En el manejo de la enfermedad persistente recurrente, ¿qué pasa en la enfermedad local, en la lesión única? Se dice que en el 5 a 15% de las ocasiones luego del control locorregional se documentan MT, metástasis no captantes de yodo. Entonces, hacemos un seguimiento postoperatorio. Este seguimiento postoperatorio incluye determinaciones de tiroglobulinas, puede incluir exploración con yodo radioactivo, terapia con yodo radioactivo inclusive. Y como último en este segmento del manejo, pues quise incluir un par de medicamentos de quimioterápicos que los mencionan aquí, este par de artículos, que es el lenvatinib y el sorafenib. Ambos son inhibidores de múltiples tirosinas quinasas. En el estudio que se realizó
del levatinib se vio que hay una mediana de supervivencia sin progresión al utilizar este medicamento de 18.3 meses en comparación a un placebo de 3.6 meses. Y la tasa de respuesta objetiva, 64%. Entonces, pues un buen estudio y una buena indicación para este tratamiento. El sorafenib tuvo una supervivencia sin progresión de 10 meses versus placebo 5.8 meses. Tasa de respuesta objetiva 12.2%. Sin embargo, pues estos medicamentos pueden desencadenar efectos adversos como la eritrodislexia palmoplantar, que no es más que un enrojecimiento, aumento de volumen, dolor de palmas y plantas, diarrea, alopecia, exantema, descamación. Llegamos casi al segmento último de lo que es mi seminario y quería mencionar unos logaritmos aquí que fueron adaptados de las guías revisadas y quería también que se tenga en consideración de que tal vez estos algoritmos que los últimos seminarios los hemos estado revisando muy a detalle son muy difíciles de memorizar en su totalidad. Pero lo importante con estos algoritmos que a veces parecen algo engorrosos, más que todo en nosotros que estamos en etapa de aprendizaje, memorizar esto es muy difícil, casi imposible, pero lo importante es entender este algoritmo y tenerlo a la mano, tenerlo en nuestra carpeta, en nuestro teléfono, en nuestra computadora, para poder revisar cuando nos llegue el paciente, revisar en qué etapa de este algoritmo está y cuál es el camino a seguir, ¿no? Entonces, en el postoperatorio de carcinoma diferenciado de tiroides, todos sus subtipos, tenemos que ver primero el escalón del riesgo de la recurrencia, o es bajo, intermedio o alto. El tratamiento que se usó, lobectomía parcial puede ser, o las totales, y en el intermedio ya, después de la tiroidectomía total, ver si se hizo la ablación con yodo radioactivo, en el alto si se hizo terapia con yodo radioactivo. ¿Cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Pues aquí, revisando el algoritmo, ver si tenemos que hacer ecografías de cuello, si usamos levotiroxina, si prácticamente en todo pues medimos lo que es la tiroglobulina y la nitiroglobulina. ¿Cómo es la respuesta al tratamiento? También ya revisamos esta tabla anteriormente, si la respuesta es completa, si es incompleta estructural, si es bioquímica incompleta. Entonces, todo esto, teniendo este algoritmo a la mano, es muy fácil de clasificarlo. Aquí ya nos van a dar las recomendaciones de cuánto tenemos que mantener la TSH, cada cuánto tenemos que revisar la tiroglobulina y antitiroglobulina en frecuencia 3 a 6 meses o 6 a 12 meses. Entonces, es más o menos eso. También tenemos en el algoritmo del carcinoma diferenciado de tiroides en los pacientes con tiroidectomía total más la disección de cuello. Ver aquí, por ejemplo, si es adyuvante sin enfermedad residual conocida, si es un riesgo bajo. Por ejemplo, en esta clasificación TNM no usamos RAI, en estos usamos RAI de 30 milicurie, aquí en el riesgo alto ya usamos más de 100 milicurie, entonces más o menos vamos catalogando. Ahora bien, hay otro extremo donde el yodo radioactivo no nos sirve. En la terapia de enfermedad residual, cuando se utiliza el yodo radioactivo 100 a 200 y esta es refractaria, hay ausencia del RAI inicial, captación en metástasis, ausencia de la absorción del RAI, presencia de absorción de RAI en algunas MT, pero ausencia en otras. Entonces, si tenemos esto refractario, no podemos usar el yodo, pues no se usa, no RAI. Y si no tenemos ninguno de estos, pues utilizar el RAI. También tenemos cuando el carcinoma diferenciado de tiroides es refractario a RAI y es avanzado metastásico, si es asintomático o es sintomático. Sería cuestión de revisar este algoritmo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya hablando más de los pacientes sintomáticos con lesiones únicas, tenemos que usar terapias locorregionales y en lesiones múltiples, terapia locorregional para paliar síntomas, terapias sistémicas, y aquí de último, los pacientes más complejos, el levatinib y sorafenib, del cual ya hablamos. En el postoperatorio del carcinoma medular de tiroides, recuerden que estos son de los de peor pronóstico, pues aquí nos jugamos el algoritmo con lo que es la calcitonina sérica y el anticuerpo carcinoma embrionario, con
una respuesta excelente. Aquí nos recomiendan cómo hacer el tema de la calcitonina sérica cada 6 meses, la ecografía, etc. Con bioquímica incompleta, haremos en la frecuencia que nos mencionan aquí, y en la respuesta estructural incompleta, pues si tenemos enfermedad estable, una vigilancia activa, la ecografía cada 3 meses. Cuando es una enfermedad progresiva y sintomática en lesión única, usamos terapia locorregional, y en múltiples, los casos más severos, pues usamos otro tipo de quimioterápicos, de tratamientos como cabozantinib, vandetanib. Ya eso ya no lo voy a explicar, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Dentro, ya como penúltima diapositiva, la estadística de nuestro instituto, pues aunque es algo complicado obtenerla, aquí se hizo un resumen más o menos. Las tiroidectomías por CA de tiroides desde el año 2010 al 2019 fueron un total de 71. Aquí se observa, por lo menos para comparar algo, vemos que en el sexo femenino es siempre casi que el doble o triple que el masculino. También tenemos estos ingresos facilitados por endocrinología en el 2018, historias de primera, me imagino, pacientes con bocio 76%, cáncer tiroideo 16% y otros 8%. Ya correspondiente a nuestro servicio y los 3 años que llevo aquí en el posgrado, en el 2018 se hicieron 2 tiroidectomías por CA papilar, en el 2019 igualmente 2, en el 2020 solo 1, y bueno, hace 2 o 3 semanas el equipo de mi compañero Sener hizo un par de tiroidectomías. Esperamos el resultado histopatológico para definir qué tipo de CA es, o si no es CA. Conclusiones. En este primer ítem se resume prácticamente toda mi charla de hoy. El manejo postoperatorio depende del riesgo de recurrencia y persistencia de la enfermedad. Esto es algo muy importante. Un buen diagnóstico preoperatorio, una técnica quirúrgica depurada y un seguimiento postoperatorio reglado permitirá diagnosticar, además de evitar en muchos casos complicaciones. Entonces, tenemos que apoyarnos de bibliografía, guías, algoritmos. Me parece muy interesante lo que propuso el doctor Miliani de hacer un protocolo de servicio para el manejo de esto. Y como por último, importante el manejo multidisciplinario en todas las etapas del tratamiento. Háblese el servicio de endocrinología para el apoyo clínico, el servicio de oncología médica, oncología clínica para este tipo de tratamientos, también oncología quirúrgica, la gente que trabaja con radiología, para la radioterapia, la gente que tiene institutos para uso de este yodo radioactivo, e inclusive la gente de otorrinolaringología para las laringoscopias que tenemos que hacer para estudiar las parálisis o no de cuerdas vocales. Entonces, bueno, prácticamente nombré 7, 8 servicios que se favorecen cuando trabajamos todos juntos, todos en conjunto. Bueno, eso es el final, y ahora viene el segmento de discusión, apuntos y incidentes respectivamente. Un momento. Bueno, Juan, y al resto de los participantes. Creo que en el seminario se abordó realmente toda la actualidad sobre el manejo postoperatorio del cáncer de tiroides. Primero, antes de hablar de eso, quería también decirle, Juan, felicitarlo porque hizo una muy buena revisión y las diapositivas están, me parecen muy adecuadas porque no las recargó y se ven muy bien, ¿no? en la exposición. Eso por una parte. En segundo lugar, creo que es muy importante esto que puso Juan al final, en las conclusiones, que primero que nada debe hacerse un muy buen diagnóstico preoperatorio, ¿verdad?, de los pacientes. Luego, debe estimarse muy bien el riesgo, ¿verdad?, a que haya una recurrencia para poder estar preparado de qué es lo que se debe hacer con estos pacientes. Y en tercer lugar, la parte de que el manejo de estos pacientes de cáncer de tiroides en su postoperatorio
es un manejo, debe ser un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Donde el cirujano que haya hecho, o sea, primero que se haya hecho un muy buen diagnóstico, que se aplique una técnica quirúrgica adecuada, ¿no? Bien reglada, cumpliendo todos los parámetros de la cirugía, para poder tener el éxito de disminuir el riesgo de las recurrencias en estos pacientes, que es una de las principales complicaciones que van a tener estos pacientes. Entonces creo que es muy importante, ¿verdad? Que estén incluidos en el tratamiento de estos pacientes todas las especialidades involucradas, ¿no? O sea, cirugía, endocrinología, radioterapia, ¿no? Medicina nuclear. Y, por supuesto, contar con unos exámenes de laboratorio que sean los adecuados y que sean, o sea, que sean fidedignos, ¿no? Que podamos tener la certeza de que estos exámenes están bien realizados. Entonces, creo que el seminario para mí está muy bien hecho. Creo que quedó bien explicado y está muy buena también la recomendación que hizo Juan, porque esos algoritmos es difícil que los podamos memorizar, ¿no? Entonces, que los residentes mantengan estos algoritmos a la mano para el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Muy bien, entendido, me parece todo muy bien y pues gracias por la, por la opinión. ¿Algún otro adjunto quiere participar? Aló, ¿Aló? ¿Se le escucha? buenas tardes, Juan. Bueno, en primer lugar te felicito, muy bien explicado, muy conciso y no se alargó el tiempo. Y como dijo el doctor Juan Avendaño, las diapositivas están bastante claras, ¿no? Bastante claras. No sé si mencionaste la complicación de la lesión del recurrente, que a veces no existe la disfonía, pero hay lesión de la inervación motora. Y entonces hay dificultad para deglutir en algunos pacientes. El paciente habla bien, pero tiene dificultad para deglutir porque alguna rama motora del recurrente se pudo haber lesionado, ¿no? Es la única observación que te hago, pero de resto está bastante bien. Sin más que agregar, porque ya el doctor Juan Carlos Bendaño dijo las pautas principales. Te felicito. Muy bien, doctor Concho, gracias. ¿Algún otro adjunto o residente quiere participar? Hola Juan, felicidades por el seminario, de verdad que las láminas, como dice el doctor Avendaño, bastante acordes a tu nivel, una exposición adecuada. Una pregunta que quería hacer, en orden de frecuencia, ¿cuáles son las complicaciones de la tiroidectomía? ¿Qué es lo más común que vemos y qué es lo menos común? Para que todos estemos claros con esto. Lo más frecuente con lo que he revisado, pues, en primer lugar, son las lesiones, las lesiones fisiopatológicas, se pueden mencionar así. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Si un paciente no es restituido con la T4, pues hace directamente lo que es un hipotiroidismo y debe ser tratado. En el postoperatorio inmediato, pues se menciona lo que es el hematoma restrictivo por la mala hemostasia o accidentalmente, pues ocurre alguna deficiencia de estas ligaduras hemostáticas y puede producir esto, y es lo que tenemos que tener más cuidado, los hematomas restrictivos. También tenemos esas lesiones de disfonías transitorias, que no es por sección completa de algún nervio que nos irrigue las cuerdas vocales, sino el edema, la inflamación, pues
puede causar alteración transitoria de la voz del paciente. Y bueno, las hipocalcemias transitorias, como se describieron, aunque son bajas en relación a hace muchos años, pues siguen manteniéndose en un porcentaje que hay que tener cuidado, entre 6 y 11%. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿se le escucha? Bueno, primero que nada, saludos, doctor Juan Carlos, un placer y un gusto verlo, aunque sea por acá. Muchos saludos. Igual al doctor Concho, Alfredo, a la doctora Novoa. Felicitaciones, me gustó mucho el seminario. Yo tengo dos preguntas, que más que preguntas es reforzar, a lo mejor no lo escuché porque a veces la señal va bien, pero reforzar dos cosas. Uno, la importancia de la tiroglobulina antes de la cirugía, es decir, solicitar la tiroglobulina como un examen preoperatorio, si es importante o no importante para reforzar esta parte. Y dos, cuando inicias el Eutirox luego de la cirugía. Creo que medir la tiroglobulina y antitiroglobulina en el preoperatorio no lo revisé, pero no me parece, creo que se deba hacer. Tendría que consultarlo porque se supone que la tiroglobulina y la antitiroglobulina la produce la glándula, las células de la glándula tiroides. Entonces, si está la glándula tiroides completa, sin haberla extraído, va a estar produciendo tiroglobulina y antitiroglobulina. La extraemos y lo que queremos es ya no encontrar en sangre eh, este tipo de anticuerpos, pero no podría responder si hay algún tipo de control que se hace antes o después. Eso no lo sé, la verdad, y pienso que en todos los estudios que revisé no aparece en ninguna parte. Siempre está la tiroglobulina y el anticuerpo antitiroglobulina en la evaluación postoperatoria. Ok, ¿y cuándo indicas el Eutirox luego de la cirugía? Eh, Eso varía un poco, pero en general es 2 semanas. Yo no sé si el doctor Concho y el jefe, el doctor Avendaño, saben algo sobre el uso de la tiroglobulina como marcador antes de la cirugía. ¿Aló? Lo escuchamos, doctor. ¿Aló? No tiene sentido ni la tiroglobulina ni la antitiroglobulina, porque esos son exámenes más que todo de seguimiento. Se supone que si vas a encontrar un valor basal, un valor preoperatorio basal, pues se podría hacer un estudio, pero no tiene sentido en realidad porque vas a tener como dijo el doctor Juan, vas a tener toda la glándula in situ y entonces te va a dar unos valores anormalmente altos, pues. Es más que todo, son exámenes de seguimiento. Ok, yo se los comento, es porque tengo un paciente con un CA de tiroides, un Tirax 4C, se le hizo su punción y reportó células indiferenciadas, es un paciente masculino, 53 años, se le va a realizar la tiroidectomía total. El paciente se está estudiando en conjunto con la doctora Eliana Sanabria por cirugía oncológica y ella solicitó la tiroglobulina como marcador preoperatorio, ¿no? En ese entonces, pues yo le pregunto que por qué, y ella me dice que más que marcador se utiliza para pensar qué tipo de cáncer es, porque en la PAF salieron células indiferenciadas, no se especifica, hay que esperar la biopsia definitiva. Entonces, que la tiroglobulina saliera elevada de manera prequirúrgica nos habla de un CA diferenciado. Entiendo perfectamente. Voy a revisar sobre eso y empaparme más. No sabía
ese asunto y bueno, es muy interesante. Pero Sí, no, lo que considero, y también me permití. no sé si será en casos puntuales también, porque bueno, hay que tener en cuenta que esos son estudios costosos también, para que no se podrían hacer en rutina hacia, a todos. Chévere, Juan. Gracias. Juan, de acuerdo con la pregunta que hizo Alfredo, hay que tener en cuenta que estamos hablando ahorita es de CA de tiroides, ¿verdad? Entonces, las complicaciones de la tiroidectomía en el CA de tiroides, considero yo que una de las principales es la recidiva porque no se haya hecho la cirugía como debe ser. Y también hay que tener en cuenta que en el CA de tiroides, como hacemos más extensa la resección con la extirpación de ganglios que estén a la vista, o sea, sin que se haya hecho un vaciamiento ganglionar, pudieran estar presentes mayores complicaciones, sobre todo por edema de la zona que produzcan una disfonía transitoria, ¿no? O lesiones del nervio recurrente o de las ramas motoras, como dijo el doctor Concho. Pero entonces yo creo que en este seminario se abordó muy bien que las principales complicaciones que se dan en la tiroidectomía por CA de tiroides es la recidiva de la lesión, ¿no? Entonces creo que debemos quedarnos con eso porque, por supuesto, aunque la técnica quirúrgica es igual para la tiroidectomía en casos benignos y tiroidectomía en casos malignos, en los malignos por ser un poco más extensa y hacer el vaciamiento o la extirpación de los ganglios que se vean en ese momento, pudieran haber otro tipo de complicaciones. Perfecto, entiendo más claro todo ahora con lo que me está diciendo, doctor. Gracias. ¿Algún otro especialista o residente quiere participar? Buenas, ¿me escuchan? ¿Se lo escucha perfectamente? Con respecto a la última pregunta que hacía el doctor Cristian, pues quería comentar algo de lo que se había discutido el seminario pasado. Una de ellas es el seguimiento o las cuestiones con cuando hay tumores o lesiones cuya estirpe no está determinada o es indiferenciado, que en asociación con los factores de riesgo e inclusive con si tienen análisis moleculares, eso va a determinar el riesgo del paciente. Y los casos donde las tiroglobulinas y lo que es los valores de TSH son útiles preoperatoriamente es sobre todo en carcinoma folicular y en carcinoma indiferenciado. Y también tenía una pregunta con respecto, no sé si eso ya se lo había preguntado el mismo doctor Concho, frente a cuál es su apreciación o la apreciación del servicio si tuviésemos la posibilidad de la monitorización transoperatoria de las cuerdas vocales como utilidad para la tiroidectomía o prever las complicaciones de la lesión de los nervios laringeos recurrentes. Bueno, eso es una pregunta pues que va a depender mucho si se tienen los medios o no, pero me parece muy interesante, Saúl, dado que pues se hace énfasis en que hay lesiones de los nervios, tanto el laringio recurrente como el superior, que, que se pueden diagnosticar transoperatoriamente. Algo he leído y sería buenísimo si se puede tener la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, en principio deberíamos mejorar los números de cirugías que se realicen antes de pensar de
de hacer algo mucho más complicado, ¿no? Y esto me imagino que sería en conjunto con el servicio de otorrino y con la laringoscopia y todo esto. ¿Algún otro adjunto residente quiere hablar? ¿Participar? ¿Preguntar? Bueno, en este caso llegamos al fin entonces, y será hasta la próxima presentación, que ya se mandará el ID y contraseña y la hora de la próxima presentación. Muchas gracias a todos.